Bueno, Buenas noches, profesor. Soy el alumno José Alfredo Cáceres Cuadros, estudiante del curso de Economía. La tarea académica número 6 y el número del profesor es Miguel Ángel Chumpitasi. Bueno, profesor, esta semana corresponde a la tarea académica número 6, entonces vamos a abordar los temas que tienen que ver con el IPC y el cálculo de la inflación, la proyección de la inflación y el salario real nominal y qué cosa es la indexación. Bueno, profesor, voy a comenzar a detallar punto por punto los temas a tocar. Cuando comenzamos a hablar del IPC y su definición, entendemos por ese término llamado IPC que es un indicador que mide la variación de precios de una cesta de bienes y servicios en un lugar en concreto durante un determinado periodo de tiempo. Y si lo aterrizamos al término peruano, al término real en el que estamos en la coyuntura actual, entendemos que es la variación de precios que tiene la canasta familiar en un periodo de tiempo. Cabe recalcar que el IPC sirve para recoger los incrementos de los precios y coste de vida. Asimismo, debemos hallar el cálculo de la inflación. Pero primero debemos de entender qué cosa es la inflación. La inflación es un estado de desequilibrio económico caracterizado por un incremento sostenido y persistente en el nivel general de precios. ¿Y cómo medimos la inflación o cómo es que se halla la inflación? La inflación es a través del índice de precios al consumidor, a través del IPC. Está relacionado directamente, como ya lo detallamos anteriormente. Y la formulita de la inflación o de la tasa de inflación es el IPC2 menos el IPC1, todo sobre el IPC1 por 100. Esa es la fórmula en cómo se halla la tasa de inflación. Del mismo modo, la proyección de la inflación resulta ser un tema de mucha importancia en la economía de un país. La proyección de la inflación, debido a que existe una insuficiente información o una insuficiente capacidad de saber qué problemas enfrentar de acuerdo a las proyecciones que condicionan la autoridad monetaria al momento de evaluar los riesgos o incertidumbres sobre el futuro. Cabe recalcar que año a año el país tiene un PBI, un Producto Bruto Interno, en donde se determina o se especifica las cantidades o las actividades de bienes y servicios realizados durante un periodo de tiempo. La inflación, sin más palabras, es el alza de los precios. Pero, ¿qué nos permite reducir la incertidumbre o los riesgos? Pues es la proyección de la inflación. Sabiendo que esto afecta directamente la economía del país, afecta los ingresos de las personas. Ahora bien, cuando vamos a hablar acerca del salario real y nominal, son dos cosas que tienen que ver con la economía. Entonces, cuando buscamos un empleo, una de las cuestiones que más solemos tener en cuenta
es el salario, pues, ¿no? Es lo que uno va a recibir como compensación económica de su labor realizada en el trabajo. Entonces, pues se busca que esté en concordancia con el tiempo invertido y la capacidad del individuo para que realice eficientemente, muy bien, su desempeño en la organización. Ok, una vez definido eso, entendemos que existen dos términos para indicar el salario que se tiene. Y aquí surge la pregunta de por qué se requiere de dos términos para un mismo salario, que hablamos del real y el nominal. Bueno, entendemos por el salario nominal el salario expresado literalmente en dinero. Es la suma de dinero que se paga al trabajador por la labor que realiza durante la jornada o tiempo de servicio que brinda la empresa. El verdadero valor de este salario depende del nivel de precios que corresponde a los objetos de consumo de personal. Y cuando hablamos del salario real, se relaciona al salario expresado respecto a los medios de vida y servicios de los que dispone el trabajador con su salario. Indica la cantidad de artículos de consumo que el trabajador es capaz de adquirir. Asimismo, el valor que se le puede dar al salario real depende de varias consideraciones. Entre algunas de ellas depende la magnitud del salario nominal y otro factor es el nivel de precios. Y como último punto a tocar, hablamos de la indexación. Y cuando hablamos de indexación, entendemos por ello pues que es una técnica de ajustar pagos de ingresos mediante un índice de precios para mantener el poder adquisitivo del público luego de la inflación. Una conclusión a la que he llegado acerca de todo ello es que podemos decir que el salario nominal es la remuneración que recibe el empleado a cambio de su trabajo. Y por otro lado, el salario real está más bien relacionado con el costeo de los productos y servicios que se requiere para cubrir las necesidades. Otra conclusión puede ser la principal diferencia y la más importante es que el salario nominal puede incrementarse sin que necesariamente se incremente su bienestar. Bueno, profesor, muchas gracias por la atención prestada. Eso ha sido todo.